Entonces, Bueno, es entonces bien. como, bueno, pues Erandi, bienvenido. Primero que todo, ay, me conecto al espacio que venía toda corriendo. Y bueno, pues preséntate tú como ser, como persona, y cuéntanos un poquito, sí, brevemente, como tu acercamiento a la astrología, como si la usas en la vida diaria, qué haces. Sí, 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 pues bueno, yo soy Erandi Daza, vivo acá en Chía hace unos años ya, y Ujú. con la astrología me tejí hace 5 años ya, fue un encuentro bonito, ¿no? Como siempre estaba esa curiosidad por ese lenguaje y finalmente se dio en un espacio muy bonito en Yerbabuena, acá en Chía. Ahí empezó todo el camino. Y sí, inevitablemente el encuentro con la astrología ya no se trata de creencias, ¿no? Cuando le dicen, ¿tú crees en eso? Es como, no es que crea o no, es como que entre más uno lo mire y más uno lo estudia, más uno se da cuenta de la veracidad de esa información, porque son unos principios de vibración que están integrados, ¿no? En nosotros, en todas las cosas que viven, pero nosotros estamos como en ese despertar a darnos cuenta que somos como producto de una relación que hay en todo lo externo. Entonces, eso se expresa en nuestra vida sí o sí, es ineludible eso. Entonces, en cuanto a si lo aplico en mi vida, uy, sí, claro. De hecho, empezó con una sinastría, mi acercamiento a la astrología, y fue como ver lo que no podía ver, ¿no? En la relación con mi pareja, y ayudó un montón. Y desde ahí ha Oh. sido la brújula. Yo creo que de no ser por la astrología, no tendría pareja, porque Qué hemos interesante. sabido navegar, ¿no? Hemos sabido navegar las dificultades viendo de que pues, son momentos en el cielo, no es como el capricho del uno y del otro, sino que estamos resonando en experiencias que tienen que ver con un presente específico. Entonces, el consultar desde ahí la astrología nos ha ayudado como mucho a perdonar, ¿no? Perdonar y saber que no se trata de una mala intención, sino son desencuentros naturales, porque cada quien está viviendo sus procesos. Ujú, ujú. ¿Sí? Entonces, es así. Se me cayó esto. No, muy interesante eso que propones, porque fuiste súper, si no fuera por la astrología, no tendría en este momento, o por lo menos, esa forma de relacionarte con tu pareja o esa pareja, ¿no? Y lo ves como un regalo. Ujú. Entonces, aún más que podamos hoy empezar a contar un poquito sobre la astrología. Yo puse astrología para la vida porque mi forma de ver como estas cosas personalmente a mí me gustaba traerlo mucho como al día a día, ¿no? Y bueno, y eso de Plutón en Acuario, o eso de la luna en Acuario, ¿qué hago yo? ¿Sabes? Como yo que voy al trabajo, yo que me levanto y tengo que ir a bañar los niños, ¿sí? Como eso, cómo lo aplico en mi día a día, porque en un horóscopo y ese conocimiento que yo tenía antes de la astrología, que era el del horóscopo de las revistas, y que era un poquito como el predict, lo que me decía que iba a pasar y tan generalizado que igual llamaba la atención, pero era muy vago, ¿no? Entonces Mm, dije, cuando yo empecé a estudiar la astrología, bueno, como, no, como hobby, ¿no? No ajá. soy la astróloga ni nada de eso, solamente me gusta mucho y también la aplico. No sé, entré en un mundo, en un enamoramiento y yo decía, wow, ¿qué es esto? Porque lo que tú dices, tiene mucho sentido cuando uno empieza a indagar en eso. Y yo sé que sería muy extenso empezar a hablar hoy como por las casas y los signos, porque eso es un universo. Pero si tú nos puedes como dar un resumen o definir como, bueno, qué sería la astrología o como, sí, qué sería, eh, y qué cosas importantes o qué aspectos importantes yo que no sé mucho de astrología debería ver ir a, si yo voy a un astrólogo, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, eso, qué es mi carta natal, qué es para el que no sabe Ajá. nada de nada, y si voy a leerme mi carta natal, como qué cosas debería tener en cuenta, por qué, Claro, básicas, sí. más básicas. No, pues
Así como desde lo bien elemental, sí, la carta es un recordatorio de que uno es una fotografía, ¿no? Una fotografía, un momento en el tiempo. Cuando uno nace se genera una fotografía en el cielo, en todo lo que está ocurriendo alrededor. Y esa fotografía pues indica unas pautas, unos patrones específicos bajo los cuales uno empieza a atraer experiencias a su vida, ¿no? Es como que uno viene con una configuración de una resonancia específica y esa resonancia empieza a funcionar en la medida que vamos creciendo de una manera automática, atrayéndonos cierto tipo de circunstancias, de acuerdo a lo que se ve en la carta. Entonces, se puede decir que se puede decir como karma, ¿no? Como, entonces estamos determinados a vivir ciertas cosas. Pues si uno lo ve desde ahí, es explicable científicamente, ¿sí? Uno es como una pila con una carga magnética y esa carga magnética está jalando ciertas influencias de manera inconsciente. Entonces yo siento que la palabra central de la astrología es que el conocer la astrología es para trascenderla, ¿sí? No para dejarnos regir por su influencia inconscientemente. Al hacerlo uno consciente, pues ya uno puede asumir ciertas cosas de una manera más responsable, porque esa es mucho la palabra de estos tiempos, con ese nodo norte en Aries, que bueno, ya adelantándome un poco, ese nodo norte nos está hablando mucho de eso, de cómo asumimos una responsabilidad como individuos, teniendo muy claro de que no lo podemos lograr por sí mismo. Nosotros necesitamos del otro, inevitablemente somos seres de vínculos, pero el llamado de estos tiempos es eso, asúmete en la responsabilidad de lo que te corresponde, teniendo muy claro de que no puedes hacerlo solo. Eh, y la astrología es una herramienta para trabajar eso, ¿sí? Que a uno le corresponden unas ciertas tareas, unas ciertas formas de avanzar, de evolucionar, y uno solo las puede poner en práctica en la relación con todo lo que existe, en la relación con el trabajo, en la relación con la pareja, con los hermanos, la familia, los ideales, las creencias. Y en la carta que nos... Ay, se te Ya, cortó o solo se me cortó a mí. es que Ya. me estaban llamando, ya. Dale, dale. Suele pasar. Y se desligó los audífonos. Hola, hola. Yo te escucho perfecto, ¿tú? Bueno, sí, eso. Entonces somos el centro a través del cual ocurren un montón de relaciones. Espera un momentico que están llamando aquí al otro. Es importante. Bueno, entonces, Listo. yo lo veo como, yo, eso, ya iba como a agregar un poquito lo que yo describo, es eso, ¿no? Como que yo lo veo como una impronta energética con la que nacemos cada quien y me habla de unicidad, me habla de autenticidad para mí la carta astral, porque cuando te sacan tu carta natal es como única, es tuya, las configuraciones que tiene, aunque la base sea la misma, ¿cierto? Aunque la Ujú. base es una ruedita con 12 casas, que son áreas, como áreas de la vida, ¿cierto? Ajá, sí. Eh, mi mapa es absolutamente único y me permite en el momento en el que me llega esta información, porque en algún punto yo decía, bueno, ¿y qué pasaba cuando yo no tenía toda esta información? ¿O qué pasa con el que todavía no la... No, nada, es un proceso, digo yo, evolutivo del ser humano que en un momento dado tiene ciertas herramientas de información para su, ¿sabes? Lo que esté Ajá. haciendo. Y hay un momento de la vida en el que llega esta información y cada quien pues mira si le resuena y qué hace, como en tu casa, ¿no? Es como, uy, esto me resonó y cuando entraste en un universo de algo que te gustó mucho, como que te sumergiste a indagar mucho más. Eso nos pasa con Ujú. muchas disciplinas en la vida. Entonces, conocer la astrología o más que nada conocer mi carta natal para los que no quieran indagar mucho en todo lo que significa la astrología, puntualmente la sugerencia sería conozcan su carta de nacimiento para que puedan Ujú.
eso que tú acabas de decir que es súper lindo, porque cuando yo empecé a conocer, pues la carta natal pude conocer sobre mí. Y entonces ya eso no me rige como una alineación tensa que tenía entre el Sol y Marte, que tenía que, ¿sabes? Como que ya no me rigen esos comportamientos de ira o de, sino que, ok, tengo esto, entonces es una energía. Claro, porque a mí no me gusta saber que algo me limita y me determina, ¿no? Es como, usted es así y ya, no puede cambiar, ¿no? Sino que Sí, sí. entonces la veo como una forma de evolución, de aprovechar esa energía, de conocerla. Es como, pues si la luna está en Acuario y esa luna a mí me ayuda a mejorar hábitos, pues es un buen momento, es un ejemplo, ¿no? Ujú, Es un ujú, buen momento para iniciar con ese hábito que tanto me ha costado. ¿Por qué? Porque hay una energía disponible que me ayuda a. Es como yo tomo la astrología, ¿sí? sí, sí, Que sí. la carta natal, bueno, hablemos entonces de, bueno, ya nos estabas hablando un poco de eso, ¿no? ¿Qué es la astrología y Ujú. qué es la carta natal? Y me gustó mucho cuando hablaste de responsabilidad, porque yo también digo, espiritualidad igual a responsabilidad. Hazte cargo de ahora de tu vida, ¿no? ¿no? Ya no hay un culpable afuera, ya no hay una responsable afuera, sino como yo me conozco y entonces empiezo un poquito, por lo menos a disfrutarme más el camino. Mm, Bueno, no sé así es. Ese es si el por ahí llamado. alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer puntualmente sobre astrología, porque, pues, ay, perdón, estoy saltando un poco rápido, más que nada en la generalidad, porque eso es un universo y podríamos hacer varios lives, que con las casas, que con los signos, cada signo es una energía, cada casa es una energía. Cuéntanos un poquito si quieres ahí de esa rueda. ¿De qué hay en Bueno, esa rueda? bueno, sí. Bueno, entonces esa rueda, tanto aquí como para los países que están sobre la zona ecuatorial del planeta, es una rueda muy simétrica, ¿no? En donde es como una pizza que está partida en 12 secciones y cada sección tiene 30 grados, ¿sí? Entonces, esas secciones indican unas áreas bajo las cuales la conciencia se está desarrollando, unas áreas de la vida que empiezan desde la percepción del yo y cómo ese yo empieza a entrar en relación con el mundo y la forma en que se comunica. Entonces, bueno, son 12 las casas que se toman por lo que se observan en la esfera celeste. Cada casa corresponde a una región específica de ese lugar allá en el cielo. Y cada lugar en el cielo tiene unos arquetipos, ¿no? Tiene unas constelaciones que desde la mente y desde la interpretación de los símbolos de la mente humana han generado esos arquetipos que encarnan unas cualidades que se expresan en la naturaleza, en los ritmos de la madre tierra y asimismo en nosotros, porque somos parte de ese ecosistema. Entonces, cada signo del zodiaco, cada rueda y cada arquetipo zodiacal está evocando unas características físicas y metafísicas, cosas que están dentro de nosotros, formas de energía, ¿no? Que viajan a través de la mente, de las emociones, del cuerpo, del espíritu. Todo eso encierra una sola interpretación. Entonces, la casa uno empieza, se dice que en la casa uno es en donde salió el sol por el horizonte en el día que nosotros nacimos, ¿sí? Entonces, si nosotros nacimos a las 3 de la tarde, entonces nuestro sol ya avanzó todo ese recorrido de las casas y está en otro lugar, pero en la casa uno fue la región del cielo que se estaba alumbrando cuando el sol estaba saliendo en el horizonte. Entonces, eso ya nos brinda una información, ¿no? De qué significa la casa uno y de Uy, ahí en adelante. espérate Entonces, en ese pedacito. Entonces, si yo nací a las 3 de la tarde, el sol ya había hecho un recorrido, un claro, recorrido, ese es mi sol, sí. Ajá. pero el ascendente viene siendo donde, por la constelación en la que ese día salió, tipo al amanecer. Así es. Ok, entonces tocó una constelación ese día, ese es mi ascendente, el signo ascendente, Ajá. o sea, mi El casa 1. ascendente. Ya les Tu casa muestro uno, una que es imagen. la... Ah, tú estás mostrando imagen. No, Chévere. sí, lo voy a hacer. Sigue ahí y mientras.
Exacto. Me encantaría. Sí, sí. Eh, entonces, sí, la casa uno es fundamental porque es la que le da la forma a todas las casas. Entonces, de acuerdo al ascendente se genera todo un mapa general de cómo la persona vive ciertas áreas de su vida, de acuerdo a los signos. Entonces, es muy importante saber el ascendente, saber que el ascendente tiene un planeta que lleva su energía, también es muy importante. Eso ya habla de regencias. Y los otros dos pilares fundamentales, pues es el sol, dónde está mi sol y dónde está la luna. Entonces son esos tres. El Listo. acercarnos a la astrología es también caer en cuenta de que uno no es el signo solar nomás, uno es un signo global. Hay gente que en las consultas conmigo eh, se llevó la conclusión de que no era su signo solar, sino es otro signo. Entonces yo les digo, cuando te pregunten qué signo eres, tú les dices, pues mi signo solar es este, pero en verdad el signo global de mi carta es otro. Entonces desde ahí ya la persona va como aclarando muchas cosas, ¿no? Porque la persona dice, pero ¿cómo así? Si yo soy cáncer, pero yo no me siento así. Y no es solo dónde está el sol, y la astrología es profundizar que uno es finalmente todos los signos, solo que hay unos que tienen más fuerza que otros. Eso Ajá. es como la generalidad de la carta como tal, ¿no? La carta astral. Me encanta. Por eso también este live, ¿sabes? Como que a Ujú, veces escuchamos los horóscopos muy a la ligera, de cualquier lado, porque la verdad hay muy buenos astrólogos, muy muchos, que hacen unos horóscopos donde aclaran y dicen esto es una generalidad, esto sí miras tu ascendente, ujú, pero tienes que ir a ver tu carta, porque claro, yo también conozco personas que me decían, ay, yo soy Piscis, pero no me siento tan Piscis, tan raro. Y entonces leen el horóscopo y dicen, no, pero es que ese no es mi signo. Claro, hay muchos componentes en tu carta precisamente para conocernos, ¿no? Que claro. influyen en esa energía que más pesa para cada quien. Bueno, tú acabas de decir, entonces hasta está, vamos a hacer un recorrido ahí. Cosas importantes para mirar básicas, porque todo pues puede ser importante en algún momento de Ujú, la vida. El sol, ¿no? Que es donde en la constelación en la que nací, a la hora exacta, ¿sí? ajá, Donde estaba el sí. sol en ese momento. Que el sol habla, entonces, ahora voy a ir mostrando la carta aquí. El sol es esta ruedita, ¿dónde está mi sol? Ay, acá no se ve. Esto es Yo no veo nada. bueno, Espero el que sol esté. habla como del yo, ¿no? ¿De qué habla ese sol? Mejor dicho, cuando tú me vas a leer a mí algo que me hable, que me vas a mostrar del sol, ¿qué sería eso? Como mi identidad. Yo nazco con esa identidad. mm, sí, pues uno observa las características del sol. Entonces, ¿qué es el sol, no? Finalmente, que es el más grande de todos. Entonces, a través de él es que se nos es sembrada una energía. Es la energía que está sembrada en nuestro interior, o sea, que es la forma espontánea en la que alumbramos la realidad. Desde ahí es que portamos una identidad, ¿no? Asumimos ciertas características, pero es como de dónde tomamos energía. El sol nos dice eso. ¿De dónde tomas tú la energía para alimentar tu existencia? ¿Sí? Sí, entonces podría decirse que es mucho la esencia, porque si es algo que sale de mí, o sea, Ujú. es como que cuando la gente a veces, por ejemplo, en mi caso soy Piscis, sí me Sí. dicen como, ah, sí, con razón, ah, sí, en algunas cosas. Yo soy muy Ajá. mística, entonces, bueno, el que conoce, entonces, ay, que es romántica, cada quien tiene como una idea de qué es. Y entonces yo sin que tener que decirlo a veces es como un poco más notorio al ser el sol, Ajá. ¿cierto? Sí. Eso no Y se la forza, otra parte se solo la se hacen... expresa. Dime, dime. No, dale, dale. El sol es algo que se expresa muy espontáneamente, ¿no? No es algo que uno tenga que forzar, solo se da Me encanta espontáneamente. como brilla. El sol brilla Ajá. solo, no tiene que... El sol es el sol. Ajá, me El encanta. sol es el Cuéntenos por sol. acá si saben, bueno, sí, todos sí saben el sol. El sol es el que más se ha celebrado socialmente y para el sistema que conocemos es el cumpleaños, entonces todos Ujú. conocemos nuestro sol.
Luego viene el ascendente, que es el que nos estabas explicando, la constelación por la que ese Ajá, día salió el sol. Ese ascendente, sí, cuando tú me lo vayas a leer, ¿qué es, qué habla de mí? De qué me serviría verlo, conocerlo? Ahora que, sí. no sé, dime. Es bien profundo el ascendente porque es donde está puesta la energía de la persona, en donde está amaneciendo su propia realidad, ¿no? Es el amanecer, el ascendente. Entonces la persona mediante esa perspectiva del ascendente es que está forjando una personalidad. Es muy distinto, ¿no? Porque la esencia es algo que uno no necesariamente proyecta como su personalidad, a menos de que uno tenga su sol ¿Y en tu su casa ascendente? uno, que ahí ya es otra cosa, ¿no? Ok. Eh, como ese no es el caso, o la generalidad, entonces la personalidad es una construcción que hace la persona para poder entablar una relación directa con la realidad. Es decir, que en ese sentido la personalidad es un vehículo a través del cual la persona asume unas características bajo las cuales es reconocido también por los demás. Ujú, ujú. Y es como las gafas con las que la persona observa la realidad. Es muy distinto, ¿no? El sol es como, yo contengo esto es lo que yo soy, pero el ascendente es, yo observo todo bajo estas gafas particulares. Ujú. Entonces, desde ahí, yo construyo una personalidad para poder entender la realidad así. Entonces, se dice que en el ascendente, en las características del signo del ascendente son las características que están en todo lugar para la persona. Entonces, la persona no las reconoce porque las asume como la realidad. Entonces no les da una interpretación, ¿no? Como, ok, todo lo veo desde el Leo. No, la realidad es Leo. Entonces la persona asume una responsabilidad, una personalidad, una responsabilidad, asume una personalidad para poder entender la realidad de esa forma, como la está percibiendo con su ascendente. Me encanta, Entonces, es muy importante. asumo Eh, una personalidad para entender al mundo, ¿no? Y en algún ujú, punto esta información llega en la carta y se torna importante para quien es, yo, así me llegó a mí, por eso yo lo digo, como que yo dije, wow, yo no sabía que yo era ascendente Leo, mm, ¿sabes? Y cuando empecé a trabajar y me llegó la astrología y me dijo, tú eres ascendente Leo, empecé con razón esto, con razón me decían, habían personas que me decían, es que tú eres así, es que tú eres así, es que llamas la atención, es que te gusta llamar la atención, es que, claro, quiero decir algo, para mí, o bueno, en mi entendimiento todo es neutro, ¿no? Entonces como que el signo puede estar desequilibrado hacia un poquito, cuando no hay conciencia, yo podría ser el Leo egocéntrico desde el miedo, desde la inseguridad, porque el Leo pues ujú, atiende al sol un poco en este caso parecido al otro. O cuando empieza la conciencia, cuando yo digo, yo soy esta Leo, ¿sabes? Y me empodero desde ese ujú, signo, entonces resulta siendo un vehículo, como tú dijiste, o sí, algo como una herramienta muy positiva para el desarrollo de mi conciencia, para el desarrollo de mi ser, para el aporte. O bueno, así lo he sentido yo, es como, wow, puedo usar estas cualidades que no sabía que tenía, porque lo que tú dices es como lo que tenemos que no sabemos que tenemos. Entonces, para mí fue un ujú, descubrimiento muy, muy chévere saber mi ascendente y saber cómo que, claro, tenía que equilibrarlo, en mi caso, pues con Leo, para poder brillar y para poder inspirar y desde un lugar más de seguridad, ¿no? Entonces, ha sido muy lindo el tema del ascendente. Bueno, ahí nos hacen una pregunta. ¿El perfecto. sol y la luna tienen algo que ver, en este caso, con la energía masculina y femenina? Muy buena pregunta, sí, muy central en ese concepto de lo femenino y masculino, ¿no? Está muy presente en toda la configuración de la carta y nos recuerda a eso, ¿no? Que somos la unión de la dualidad y la dualidad se expresa en todo, porque es la que hace que todo se complemente, ¿no? Que se engrane. Entonces, en este caso, estamos regidos por un femenino y un masculino constante. En el caso del sol, como energía positiva, que se puede decir, ¿no? Lo positivo es lo masculino, o sea, lo que va en una dirección, lo que incide en una dirección.
Y lo negativo, que vendría siendo la luna, lo femenino, es lo que recibe. Entonces ahí nosotros nos movemos entre esas dos formas de energía, entre ir hacia y también recibir. Somos positivo y negativo. Entonces ahí la persona puede observar eso. Si una persona es muy negativa, no quiere decir que sea una persona depresiva y muy tóxica, sino desde la astrología se dice que es una persona que permite muchas cosas, ¿no? Permite que la vida la atraviese, por así decirlo, como que le llegue todas las experiencias y a través del permitir dejar las experiencias llegar, pues va avanzando. Cuando una persona es muy positiva, pues es todo lo contrario. Una persona que todo el tiempo va con la intención de ir hacia la experiencia, al encuentro con la experiencia. Entonces ahí siempre la carta nos habla de que esa es una energía que hay que regular, porque cualquier desbalance lleva a una sensación de no estar completos, De y de ahí vienen todos bloqueo. los dramas, ¿no? Bloqueos, entonces sí, es compensar esa forma de energía trabajando lo opuesto, ¿no? Si soy muy negativo, entonces debo trabajar el contrario. Y en ese caso, Sol y Luna recuerdan eso, que todo se mueve en esa polaridad. Amo, me encanta. Em, espérame un segundito a ver si hay otra pregunta. Creo que no, No, no hay más. no, sí, solamente hay esa. Ajá. Ah, bueno, entonces, hermosa pregunta, claro. Toda la carta nos muestra entonces la polaridad y cómo entonces esa información nos sirve para estarnos equilibrando. Yo tengo una pregunta. Tú como astrólogo, digamos, uno dice, bueno, ¿cada cuánto debería uno hacerse la carta astral? Uf, Claro, sin decir, como no, para pues todos volverse los loco. días, porque nosotros las podemos sacar todos los días, pero no sé, como en cumpleaños, ¿cómo lo recomendarías tú? Ok, Como en la vida, sí, así como, no, mira, yo te sí. recomendaría que lo hicieras para cada cumpleaños y eso. O un viaje. Tremendo marketing ahí. Te recomiendo que me llames cada cumpleaños, por favor. No, bueno, sí, también. Amo. No, Sí, pero sería muy porque yo tengo esa importante duda. poder. Sí, 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 sí. Pues lo importante que me han dicho astrólogos experimentados es que si uno se quiere hacer la carta astral, tiene que por lo menos haber pasado a través de 9 astrólogos. Wow. Porque la astrología es un lenguaje muy subjetivo, va de acuerdo pues, a cómo lo interpreta cada astrólogo desde su propia esencia, ¿no? Entonces, uno tiene que tomar de cada astrólogo diferentes cosas. Hay astrólogos que son, no sé, pongamos un ejemplo, por ejemplo, yo conocí uno que era un militar retirado, ¿sí? Entonces, imagínate un perfil de un astrólogo que era un militar retirado, habla muy desde una palabra muy directa, muy concreta, muy hacia el orden, la disciplina, la rectitud, el refinar las Rigidez. virtudes, la rigidez. Pero si viene otro astrólogo evolutivo que me habla de la conexión etérea con los cuerpos astrales, bueno, cada quien tiene su propia forma de interpretación y la recomendación de los astrólogos experimentados es que es necesario reunir 9 perspectivas distintas para llegar a una conclusión más profunda. Por otro lado, lo que hablabas de los cumpleaños, y esto también es muy importante, la revolución solar que llaman, que es cuando el sol vuelve a estar en el mismo lugar, en el mismo grado cuando uno nació, porque cada vez que se cumplen años se generan unos caminos particulares, ¿sí? Cada ciclo solar nos invita a que hay que trabajar cierta área de nuestra carta, y eso se va dando cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, este año, bueno, voy a ver mi carta, este cumpleaños del 2024. Entonces veo que mi sol está en el mismo lugar, pero mi ascendente cambió. Entonces ahí es como, oh, ok, o sea, que tengo que asumir una nueva forma de poder integrar algo para poder relacionarme de manera más saludable con algún área de mi vida. Entonces, desde el ver la revolución solar, puedes aprender a resolver qué es lo que hay que trabajar más puntualmente durante ese ciclo, que puede ser la relación con tu trabajo, lo económico, o volver a tus raíces, hay muchas cosas. Entonces, la revolución solar sirve para eso, establecer como unas tareas cada cierto ciclo solar.
esas tareas pues van generando un camino más consciente. Pero también se pueden consultar tránsitos. Todos los tránsitos y ya es como, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita en el cielo, ¿no? Que es el título de este encuentro que hablaba de ese Plutón en Acuario, para que vayamos encaminándonos hacia Sí, sí, sí. ese punto, ¿no? Que es ver esos tránsitos en el cielo, cuáles son las generalidades que están marcando, porque los planetas marcan una generalidad en el tiempo, nos afectan a todos, pero como uno sabe su propia carta, entonces sabe que ese aspecto que está en el cielo está trabajando sobre cierta área en la carta de uno. Y te pongo aquí mi ejemplo, por ejemplo, la entrada de Plutón en Acuario, en mi caso, está afectando mi casa 2. Entonces mi casa 2 es mi economía. Entonces yo veo ahí que es en donde está ocurriendo ese flujo energético, en esa área de mi vida. Si uno tiene clara su carta, entonces puede hacer esa relación del tránsito que está afectando directamente en mí. Entonces la recomendación es esa, leerse la carta 9 veces, 9 astrólogos distintos, a la revolución solar siempre tenerla presente para saber qué trabajar durante ese ciclo y el observar los tránsitos importantes para saber cómo se afecta la vida de uno. Eso es. Bueno, eso está, aquí estoy mostrando, es que no veo. Sí, bueno, les estaba mostrando para los que no sepan. Estas serían las casas, casa uno, casa 2, casa 3. Estos espacios son las casas y ahí empiezan a transitar los planetas. Bueno, mm, entonces, porque si no hay muchos temas, hablemos y vámonos hacia ese tránsito de hoy, que esa sería una de las Ujú, cosas que también tendríamos que ver cuando a alguien le resuene hacerse la carta, cuando esté en un bloqueo de la vida también, cuando quiera conocerse un poquito, cuando quiera saber qué está pasando, que no entiendo, qué es lo que está pasando, puedo entrar aquí, ir a donde Randy y decir, o a sacarla, si sabe. Y hoy estamos viendo, porque eso ha sido como un tránsito, estamos sintiendo, ya había venido como entrando y saliendo ese planeta que se llama Plutón, que hace un tránsito en determinado tiempo, o sea, ujú, en cierta casa y en cierto signo. sí. ¿Ah? Es el signo, porque la casa va de acuerdo a la carta de cada uno, Ujú. ¿cierto? Claro, entonces a eso iba, sí, claro, gracias. Entonces, en cierto signo, que en este caso acaba de salir de Capricornio y de hacer ciertas cosas en Ujú, Capricornio con esa energía, sí. ¿no? De las instituciones, de la política, de los límites, bueno, de lo que significa la energía Capricornio y pasó a la energía acuariana. Porque yo Así quiero es. poner este tema acá, porque lo que yo había estudiado, o lo que yo he escuchado, perdón, es que esta energía no la conoce esta humanidad. Puntualmente Plutón en Acuario, los que tenemos, por el tiempo que dura ese planeta dándole la vuelta a los demás signos, la persona ni porque tenga no sé cuántos años, 80, 70, ha podido experimentar esta energía en el cielo. Hay cosas muy similares, que es lo Ujú, que vamos a hablar hoy un poquito, como que puede ser esa energía para nosotros, porque Plutón es un planeta colectivo, como que ujú, mueve energía del colectivo. Plutón es el planeta de la transformación, ¿no? Como sí, de lo profundo, del poder personal o del empoderamiento también. Y Acuario ujú, es una energía también que nos está abriendo a lo nuevo, a lo diferente. Y eso genera un poco como, no sé ustedes qué piensen, como cualquier momento de cambio de la vida genera un poquito de miedito. Los cambios, ¿no? Los cambios, cuando tú te paras en lo que voy a dejar de ser y lo que voy a dejar por lo nuevo, por lo desconocido, a nosotros como humanos nos genera esa sensación de vacío y de pronto de querer controlar o de querer ir al poder desde otro lugar, desde el miedo. Por eso yo dije, no, bueno, Gaia que habla aquí de esa sanación y de esa transformación y de aprender a transitar cambios. Hablemos entonces, según tu sentir, como dijiste, cada sí. astrólogo es una vibración, es única, tu sentir, tu percepción, tu estudio, tu sabiduría sobre esa energía de Plutón en Acuario, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ahí sí, como lo dijiste bien,
creo que ningún humano ha experimentado esto porque, bueno, empezando porque Plutón en Acuario estuvo hace 260 años en el mismo lugar, pero en ese momento la humanidad estaba atravesando otra era muy distinta, la era de Piscis. Entonces, eso desembocó en unas reacciones colectivas un poco más caóticas, porque eran movilizadas más que todo por unas creencias que eran creencias ciegas. Piscis evocaba mucho eso. Entonces, la combinación de rebeldía y necesidad de cambio frente a las creencias ciegas, pues generó todo eso que se vivió en la Revolución Francesa, que era pues el que no creyera en la libertad humana, pues para la guillotina. Entonces había mucha, era bárbaro todo lo que ocurrió ahí. Sin embargo, el aspecto era muy similar. En este caso es muy distinto porque es un Plutón en Acuario, pero ya dentro de la era de Acuario, entonces eso nos indica unas características nunca antes experimentadas, porque es que cada era, imagínate cuánto dura, Wow. son como 2000 años, son unas cuentas de tiempo mucho más amplias. Entonces, esa energía acuariana contrasta un poco con un aspecto que fue su opuesto durante la Segunda Guerra Mundial, en donde Urano también estaba en Tauro, como ahorita, pero Plutón estaba en el opuesto de Acuario, que es Wow. Leo. Entonces, ahí miremos eso, ¿no? Que un Plutón en Leo era el surgimiento de todos estos dictadores en el mismo tiempo. Stalin, Hitler, Uf, Churchill. Entonces todos ellos se juntaron bajo ese arquetipo de el poderoso, ¿no? El que define el destino de los demás desde y lejos. generaron todo ese dolor, ¿no? Es decir, desde el ego, desde la superioridad moral y demás. En este caso ahora Plutón, que es el que brinda poder, el que concentra poder, se pone sobre lo colectivo. Entonces aquí se hablaba mucho de que es como que se activó la central eléctrica del sistema solar con ese aspecto, ¿cierto? Entonces la electricidad implica un montón de cambios meteorológicos, como lo hemos venido siguiendo, pero también en lo más fino y en lo más sutil ha supuesto un cambio mental de discernimiento, como que el discernimiento de la gente se ha acrecentado. Las personas ya tienen una capacidad más amplia de distinguir lo que es ilusorio, lo que nos aparta de la libertad. Esto Mm, pues conlleva muchos conflictos internos porque hay gente que siento que estamos en una vibración como de observarnos, ¿no? ujú, De cuestionar las cosas, pero hay mucha gente que está, o sea, esto no existe para mucha gente, estas ujú. formas de lenguaje no existen, entonces imagínate que están viviendo bajo esas gafas que están viendo las cosas, entonces lo que me decía un mayor era que si el diluvio en las profecías bíblicas ocurrió bajo el agua, ¿cierto? El diluvio del agua y el arca de Noé y todo eso. El diluvio que va a ocurrir en estos tiempos es eléctrico, es decir, que las crisis existenciales cada vez van a ir en aumento, porque la gente como ya tiene un discernimiento más grande, no sabe qué hacer con eso. Uno cómo pone toda esa energía, ¿no? ¿En dónde la pone si se ha visto que su vida está limitada solo a consumir y a ciertas dinámicas limitantes capricornianas? Entonces, este aspecto de Plutón en Acuario está poniendo en evidencia mucho eso, que estamos dejando atrás todas esas estructuras limitantes bajo las cuales sentíamos una seguridad de que estábamos sosteniendo algo que Una era para largo, ¿no? Como, falsa sí, seguridad. falta seguridad. Entonces Plutón está llegando y está diciendo, no, definitivamente, si usted no abandona esa idea, pues se va a dejar comer por la ola, siendo que lo que hay que hacer ahorita es estar en la cresta de la ola, ¿no? Como observando cómo todo empieza a cambiar y no dejarse revolcar por esa ola. Entonces Ay, sí, es un aspecto exigente que requiere mucho de que la gente de que nos entendamos todos, que
somos un ente colectivo, inevitablemente, así nos veamos como individuos, cada uno con sus cosas, somos el producto de una reacción colectiva todo el tiempo. Entonces, eso nos va a afectar enormemente. Si vemos que colectivamente se empieza a desatar el caos y el sinsentido, pues ahí es en donde hay que coger las herramientas que tenemos, que hemos aprendido y nos sostenemos para poder generar una contraparte en todo este movimiento existencial que va a ocurrir en la gente. Entonces, por eso siento que todas las artes o todos los saberes y todas las tecnologías que nos acercan a una espiritualidad más presente se hacen muy relevantes en estos tiempos, porque inevitablemente la respuesta es en lo espiritual. No hay nada más que pueda resolver lo que está ocurriendo, sino es en lo espiritual. No puede ser empoderamiento ni que no sé qué, que sé tu propio jefe y que en todo el dinero del mundo. No, eso no va a resolver absolutamente nada. Si no reconocemos que es la espiritualidad la que nos puede sacar de este embrollo, pues no vamos a hacer nada. Entonces, Acuario, Plutón en Acuario es muy impredecible, llega con cambios impredecibles, activación, necesidad de cambio, incomodidad, pero ante todo es como una mirada a reconocer el poder que hay en, en la perspectiva amplia de la humanidad, en reconocer que somos colectivos, ¿no? No individuos. Me encanta. Yo te voy a contar un poquito cómo también lo veo y tú me dices, tú me das tu opinión. Porque, Dale. claro, al frente, y más que nada por cómo lo he estado viviendo yo, ¿no? Yo me guío mucho como por lo que estoy viviendo y voy y miro Ujú. los astros y digo, ah, ok. Leo está al frente de Acuario, ¿cierto? Es como Sí, su opuesto ujú, complemento. sí, Y Leo nos hizo una luna llena, en mi caso como muy empujándome, yo soy ascendente Leo, ¿no? Hacia la ujú, autenticidad, y hacia la autenticidad y hacia el brillo propio. Y ahora voy a sumar el nodo norte en Aries. Entonces yo mm, decía, wow, con esta energía de Plutón en Acuario, que sí es al grupo, que sí es ahora también siento que vibracionalmente unirnos a mi tribu, a mi comunidad en vibración, ¿no? A mi ujú, colectivo. Pero ¿cómo me voy a unir a esos grupos? ¿Cómo voy a empezar a pensar en el colectivo? ¿Cómo también hago parte de esa causa social y de esa comunidad? Desde la autenticidad que me propone Leo al frente, no sé, como desde ese brillo propio, desde ese autoconocimiento. em, Como que sí, la tendencia un poco entonces es, claro, yo hago parte de un grupo, pero no puedo en ese grupo estar con eso obsoleto que de antes de la competencia, ¿sabes? ujú, Con esas ujú, cosas de antes, como que qué creencias me pueden estar haciendo sostener vínculos o estar en grupos, ¿sí? En donde no puedo seguir siendo yo, transparente y auténtico, y más bien entonces me encamino, claro, hay que ver las cartas y todo, por eso, esto sí es una generalidad porque pues la luna para Leo fue para todos, pero pues yo hablo sí, mucho como desde mi carta y desde mi proceso, porque soy ascendente Leo, pero en algún punto dije, wow, ¿no? Es como una energía, ahora me dices, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo invitamos a entonces a hacer procesos de autoconocimiento a las personas para que realmente nos empoderemos, pero no como tú dices, exacto, como, ay, empodérate y ve por la meta y ese ve afuera, 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 afuera que tanto nos proponen a veces hasta las redes sociales, porque vamos a estar llenos de sobreinformación, si no es que ya lo estamos. sí, Pero la total. tecnología nos va a invadir y eso no lo vamos a poder evitar. Entonces, en vez de entrar en la resistencia al cambio, que es lo que estábamos hablando, no nos resistamos al Ujú, cambio, fluyamos con él, pero ¿cómo vamos a enfrentar ese cambio? No tanto enfrentar desde una guerra, sino cómo vamos a danzar con el cambio. ¿Cuáles son ajá, mis herramientas?
el sí. empoderamiento, pero desde el autoconocimiento, desde saber quién soy, desde atreverme ahora sí a ir por mis sueños. Ya no quiero estar más en el grupo de trabajo en el que ya no soy feliz, 10 llevo 5 10 años, sino cómo le apuesto. Entonces, Ujú, vibracionalmente me voy a unir a una comunidad, me voy a unir a un grupo, una tribu, que lo que tú decías me encanta, en la que vamos a poder hacerle una contraparte al caos que se produzca colectivo del cambio. sí, Entonces, yo, claro, yo tuve en cuenta la energía Leo en esto, porque pues soy Leo. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Te resuena? sí, Ya. sí. A mí me parece muy importante recordar lo que está ocurriendo con Urano en Tauro, porque Urano es el que está recibiendo toda esta energía plutoniana en Acuario. Ahí es un tema de correspondencia Mm, planetaria. Entonces, si tenemos en cuenta Urano en Tauro, él nos está hablando de algo muy importante y es que, bueno, sí, está ocurriendo todo esta información así que llega y esa necesidad de expresar la vida desde lo más fino y sutil y volver al espíritu y conectar con el propósito profundo, etcétera. Pero Urano en Tauro nos está diciendo que esos cambios y esos saltos pues tampoco se pueden dar así dejando todo atrás de un momento a otro. Tauro es como que tenemos que recordar, permitirnos que las cosas que llevan tiempo son las más fructíferas. ujú. Entonces es como recordar que todo es gradual y reconocemos que nuestro cuerpo necesita acomodarse lentamente a esos cambios. Uno no puede de un momento a otro ponerse a ayunar y que me voy a volver vegano mañana porque mi alma me lo está pidiendo. Sí, pero tienes que hacerlo de una forma que sea muy Por amable con tu cuerpo, entendiendo que el cuerpo también es un límite que hay que respetar. Entonces, en ese sentido, toda esta energía de cambio y transformación viene acompañado muy desde esa palabra, desde que es el momento de sembrar poco a poco, ¿sí? Como ir haciendo ese tránsito, ese cambio. Porque si Urano estuviera en Aries, déjame decirte que estaríamos en medio de un holocausto, pero terrible. En ese sentido, el sistema solar se encarga pues también de hacer que los tránsitos sean sobrellevados, o sea, o si no sería demasiado exigente. El Urano en Tauro nos recuerda eso, la gradualidad de las cosas, el ritmo lento. Y en cuanto a lo que tú dices de cómo afectó para ti esta cuestión que acabó de ocurrir aquí con esta luna llena en Leo y cómo se alumbra esa casa 7 para ti, sí está hablando muy de eso, de que es necesario sostener un reconocimiento sobre lo que somos como individuos, ¿cierto? Para desde ahí no extraviarnos, ¿no? En todo esto, estos iniciativas colectivas. Es muy importante sostener el brillo propio, pero es un brillo que está en función de alimentar el entorno, ¿no? Ya no se trata de figurar, ni de ser el ahí el punto de, o sea, los gurús, ¿no? Lo que se hablaba de los gurús, esa figura también se ha ido cayendo poco a poco en muchas culturas. Ya no existe la figura del gurú porque lo que dice Plutón en Acuario es que todos contenemos en nuestro interior la posibilidad máxima, el maestro. Y en ese sentido es asumirse otra vez. Ya no se llama empoderarse, esa palabra también la estamos ya reciclando. Ya no le estamos hablando a nuestro ser y a la gente que nos rodea de empodérate, ¿no? Ahora la palabra es hazte responsable. Me me gusta. Sí, no es empodérate porque ahí estamos hablando otra vez de ese lenguaje que es como tienes que dominar y sobrepasar las debilidades. No, hazte responsable de que estás sosteniendo tu vida de la mejor manera posible y estás reconociendo que tienes que mejorar muchas cosas, que aún faltan cosas por mejorar. Y en la medida en la que te haces responsable, pues ahí vas armonizando tu entorno. Si tú te empoderas como que no me importa quién esté alrededor mío, ¿no? Yo soy mi prioridad. Y sí, somos nuestra prioridad, pero la verdadera prioridad es la calidad de nuestra relación. Esa es la verdadera prioridad, porque si no nos reconocemos desde ahí, caemos en el mismo juego y no vamos co-creando esa realidad que queremos vivir realmente.
¿sí? Sí, está muy interesante y me gusta que lo propongas porque, claro, como dependiendo la pantalla y la perspectiva de vivencia de cada quien, claro, yo uso mucho el empoderamiento, más que Ujú, nada porque vengo de unas heridas, de un proceso más bien precisamente de salir. Era una mujer muy insegura, era una mujer que no me reconocía, que no me veía. Entonces ha sido un proceso largo y fuerte de saber que sí puedo salir y que sí puedo ser y que sí puedo brillar, claro, pero es un equilibrio por eso que tú dices, ¿no? Por el otro, porque ujú, además es una balanza, ¿no? Es el yo y es el otro, ¿no? O sea, en el uno no existe sin el otro. Y esta propuesta que nos hace Acuario, claro, es el poder en el grupo, ¿no? Son nuevas ujú, dinámicas grupales, es el yo en el todo, como yo brillando, claro, le puedo aportar a ese grupo, a esa comunidad, a este planeta, ¿sí? Como ahora emprendo, claro, pero ya, o cómo me relaciono, pero ya no es solamente pensando en qué me interesa hacer un negocio contigo, sino le quito la doble agenda y entro allá un poco más transparente y un poco más empática y un poco más me importa lo que te está pasando, ¿sí? Y cómo desde ujú, mi brillo personal puedo aportarte a ti, sin perder mi brillo, claro está, porque siento que también venimos de un relacionamiento y de eso, de estar en grupos, por eso digo que son experiencias, o de estar en trabajos que no queremos, o de estar en grupos por intereses que no nos ujú, hacen sentir cómodos y que con el tiempo no es sostenible. Estamos con máscaras, ¿no? Pero eso decía yo y yo sé que eso suena fuerte, pero pues es la oscuridad que estamos sacando todos. Precisamente es como, bueno, ¿yo quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuál es mi aporte? Seguramente todos vamos a aportar mucho más al universo y a la vida si estamos. No es fácil, pero pues eso, para eso también queremos aportar todos nosotros que hacemos estos procesos de autoconocimiento, ¿no? Que ujú, podamos sí, aportar desde el disfrute. Ojalá y vayamos cada día caminando hacia que el tiempo se nos convierta en estar haciendo un poco más lo que amamos. No todo no siempre va a ser el 100 de lo que nos gusta, pero sí le apostemos un poco a estar en esa vibración del disfrute, porque cuando yo estoy haciendo lo que amo realmente voy a quererlo entregar, ¿no? Y ahí viene un poco el placer, yo creo que viene cuando tú sientes que lo que estás haciendo le aporta a los demás. Eso para mí es como esto ujú, que, que, que está pasando como energéticamente, claro, desde mi perspectiva, pero está muy interesante cuando tú lo pones de nuevo y me dices, sí, pero no nos olvidemos este equilibrio, ¿no? No nos ujú, olvidemos que es el poder en el grupo. Ya antes fue el poder en una institución, en una pirámide, en uno solo mandando o en unos pocos. Ahora siento que es poder sí, más bien poder como desde, nombrémoslo como desde el verbo, ¿no? ¿No? Como ujú, ese fuego y ese sí, ese se pueden hacer las cosas. Ese, ¿cómo lo dijiste tú? No, reemplazando el empoderamiento, responsabilidad. ¿Qué? Y entonces ya no somos un pueblo que se deja engañar, sino que tiene mucha información y puede elegir y puede discernir y puede unirse y puede ser. Y entonces nosotros sí vamos a estar al poder un poco, ojalá, los grupos, el grupo, la comunidad. Maitene, hola hermosa, dice, y la conexión con la vulnerabilidad, reconocer que todos llevamos una herida y cómo cuidamos al otro. Qué lindo, claro, mucha empatía hay ahí. Sí, que cada quien actúa un poco, que cuando son cosas intensas o no, pero todos traemos una herida adentro. Qué hermoso. alguien hizo una pregunta, se quedó aquí en el chat. A ver, Eh, ya la miro. Alexa Sí. Gómez. ¿Cómo ubicarse en la cresta de la ola según el signo? Esto está súper interesante. Ya abajo puso cómo fluir con el cambio. Yo más o menos obviamente lo puse como yo lo he hecho, que es con aceptación, trabajando en la confianza en mí misma, con el autoconocimiento y tú le agregaste algo hermoso porque es ser autocompasivos con nuestros procesos, ir un día a la Ujú, vez.
ojo con la sobreinformación, porque entonces entramos en el quiero estar allá, quiero estar allá, quiero estar allá, ojo con el compararse, Sí, como que esos momentos de fluir no nos van a ayudar si estamos como muy en el futuro. Y tú no sé si tengas ahí como la parte de cómo ubicarse en la cresta de la ola según por signo. Tendría que... sí, pues no creo que pueda ser explicado por signo, es como más de acuerdo a las herramientas con las que uno cuenta, es lo que uno lo sostiene para ubicarse en esa cresta de la ola. Y es lo que tú dijiste, la primera es en la indagación de ese autoconocimiento, ¿no? De realmente resolver en dónde es que me siento pleno, cuál es mi disfrute. Eso del disfrute es muy importante porque el disfrute ha sido uno de los aspectos más lastimados en esta humanidad. Por eso siento que también Urano está reflejando ahí en Tauro, porque nos está recordando de que Ujú, debemos darnos cuenta que eso que percibíamos como disfrute, pues también estaba siendo un acto malsano, nos estaba destruyendo. Estábamos en una relación muy tenaz con la alimentación, con los espacios de descanso, de sueño, ¿sí? Persiguiendo un ideal que, mejor dicho, que tengo que ahorrar para que no sé qué, y en el camino de ir trabajando y trabajando me descuido mi cuerpo. Entonces, Urano en Tauro nos está diciendo, o sea, la primordial semilla del cambio y de la transformación está en la relación con el bienestar del cuerpo. Si eso no está en primera instancia, todo lo demás no va a estar, porque el receptor principal, que es el cuerpo, está interpretando todo desde la misma ansiedad, desde la misma autoflagelación, desde el mismo descuido. Entonces, el disfrute es recordar que hay que reconciliarnos con el disfrute, haciendo que el verdadero disfrute sea el bienestar y la salud del cuerpo. Desde ahí es el comienzo, ¿sí? Entonces, si yo estoy en plenitud con mi cuerpo, pues ya todo lo otro va a empezar a caminar de una manera más armónica. Y de esa manera siento yo que vamos a empezar a fluir un poco más, estando muy livianos con nuestro cuerpo, muy en armonía con lo que comemos en todos los sentidos, ¿no? No solo el alimento por la boca, lo que comemos por los ojos, lo que comemos por los oídos, el olfato. Todo eso es la maestría de Tauro, que nos está diciendo el cuerpo es el receptáculo a través del cual el alma genera unas memorias y las memorias tienen que ser memorias agradables. Estamos sumergidos en una sociedad que solo tiene memorias desagradables de muchas cosas y mediante esas memorias desagradables asume que así es la forma de merecimiento y la forma de placer. Entonces, sí es resignificar mucho esto del disfrute, teniendo más conciencia con lo que consumimos y que ese consumo pues también lleve a que la misma madre tierra pues también pueda recobrar ese equilibrio que tanto necesitamos. Entonces, siento yo que es muy por ahí. Hay que reconocer mucho en el cuerpo que está ocurriendo en nosotros para poder desde ahí empezar a transitar con más confianza, aceptación, desde ese autoconocimiento que habla del cuerpo. No solo una cuestión existencial, sino es lo concreto, es cómo está mi cuerpo. ¿Ves? sí, me encanta. Yo soy Nodo Norte en Tauro. Entonces, el año Igual que pasado que yo. pasé por... Sí, ahora estamos entonces, somos contemporáneos. El año pasado que pasé como por esa, el axis nodal fue mucho llegar a esa comprensión, pero así súper intenso, al cuerpo, vuelve a a la intuición desde el cuerpo que estás comiendo. No, eso fue un aprendizaje interesantísimo porque hoy me tiene muy fiel a mi cuerpo, escuchándolo. Así, ya tengo mucha más conciencia, ya digo, ah, bueno, estos ejercicios de yoga son para mi sistema nervioso porque tal cosa, o sea, me adentré a conocer mi cuerpo, básicamente era lo que me invitaban, no era tan difícil a lo que, a lo que consumía. Y entonces sí, me encanta eso que estás diciendo. Yo agregaría más bien, o no, como que pondría entonces
encontremos, cada quien encuentre sus propias herramientas, ya que hablamos de autoconocimiento, entonces es observar, es indagar, es investigar sus propias herramientas para volver al centro, sus propias herramientas para que cuando haya caos, ustedes, ¿cómo yo puedo? Entonces, bueno, ahí viene entonces el merecimiento, ahí viene cómo puedo calmar mi sistema nervioso, si con meditación, si con respiración, ¿sabes? Si apagando la Ujú. luz, si trotando, si bailando, o sea, ay, yo siento que hay herramientas muchas para que podamos, qué afortunados al contar con herramientas de astrología. Y, Total, total, muchas y es gracias. por eso, es por eso que también prefiero reciclar la palabra astrología, desde lo que he escuchado de algunos mayores y una escuela iniciática muy importante Ujú. en mi camino, es que no hay por qué llamarle solamente astrología, porque la astrología es como reconozco eso en mí, ¿cierto? Pero solo desde unos conceptos y unos símbolos y es muy mental. Yo prefiero llamarlo cosmobiología, porque es que es comprender que la biología del cosmos es lo que mi cuerpo está expresando. Yo soy la expresión de esa influencia externa y se expresa a través de mi biología, de mis hormonas, de todos los químicos que hay en mi cerebro, de todos los químicos que viajan a través de mi espina dorsal. Por eso uno puede ubicar planetas en conflicto en la propia espalda de uno. Entonces, si uno tiene una cuadratura, yo qué sé, que le está bloqueando el chakra raíz, entonces hay un ejercicio para desbloquear ese planeta que está en uno. Entonces, estamos acercándonos a esa comprensión de que no es astrología, es una cosmobiología, reconocer que somos parte de un organismo tan amplio, ¿sí? Es como un cerebro gigante que se le puede llamar así, es el acercarnos a ese concepto, la biología del cosmos. Entonces yo prefiero llamarlos de ahí, que me digan cosmobiólogo, Me gusta. porque quiero Me entenderlo encanta desde toda ahí, esa ¿sí? resignificación. Mira, eso es puro nuevo de nuevo. Vamos todos a hacer resignificar muchas cosas, estoy segura. Sí, reciclando Claro, palabras. claro, es que nos vamos a quitar creencias muy pesadas que teníamos y entonces nos vamos a abrir a la posibilidad de nombrar las cosas diferente, porque entonces ahora ya vimos que la astrología puede incluir tantas cosas. Bueno, me encanta, me Ujú. encanta. Bueno, eh, no sé cómo estés de tiempo, si quieres como, bueno, ahí nos pusieron algo que quiero como, según entiendo, este cambio viene acompañado de estar en el centro primero para luego accionar. Ajá. Sí, es como, no es que venga, el cambio viene sin avisar. Los cambios vienen. Tal vez hay unos que son planeados, que son los que yo quiero, los que yo coordino, los que yo, pero a Ujú. eso voy cuando puse la aceptación, como que, y lo uno al disfrute que tú decías. Entonces, si yo estoy un poco más en el día a día, en el disfrute, en el presente, entonces se me pasa el tiempo un poquito más en esa vibración, porque cuando lleguen cambios repentinos o caos externo o algo que lo que tú decías de seres que aún todavía están en otro momento, entonces yo pueda tener herramientas. Primero, pues ya estoy en una vibración un poco más alta por quién soy yo y por mi día a día. Pero Ujú. segundo, si viene una situación que me hace entrar en unas emociones de incertidumbre, porque el cambio trae incertidumbre, trae miedo, ¿no? Entonces, ahí lo que estábamos como sugiriendo, por supuesto, es encontrar herramientas de autoconocimiento, o herramientas que me permitan, exacto, hermosa, volver al centro. Cuando yo vuelvo al centro, entonces no estoy en esa supervivencia que no puede pensar y no tiene soluciones y entra en ansiedad sino que yo vuelvo al centro en meditación, en todas esas cosas que tú estabas diciendo, o alineo mi campo electromagnético, medito, lo que Ujú. quieras, ejercicio, caminar en la naturaleza, entrar en un río, todas esas cosas son herramientas para volver al centro en momentos de caos, y seguramente ahí es cuando uno conecta con esa intuición, seguramente ahí es como cuando conectas con esa, yo le llamo
porque pues entré en un momento de aceptación y de rendición hace poco y yo decía, Gran Espíritu, dame tú una solución elevada porque mi mente limitada no la puede ver en este momento de miedo y de ansiedad, ¿no? Y es como puedo entrar en paz para poder recibir esas soluciones en un momento de caos o en un momento en cuando el huracán está ahí como dándonos vueltas. Tremendo. Sí, sí, sí. No, y esto de esto que también se ha venido sintiendo mucho y es que si el discernimiento crece, ¿cierto? Si la persona logra encontrar respuestas para ser más compasivo, para ser más amoroso, esto inevitablemente va a hacer que el entorno se torne en lo contrario. Y eso es una paradoja tremenda que también trae Plutón en Acuario, y es que uno no puede idealizar, así quisiera, ¿no? Como, que estuviéramos todos así en el paraíso, En la donde nueva ya todo tierra. sincronizado. Sí, la nueva tierra es como que si tú te estás trabajando a ti mismo y lograste encontrar unas certezas importantes en tu camino, el entorno se va a encargar de pruebas cada vez más intensas. Entonces, si eres más Ay, donde... se te cortó ese pedacito que estaba muy interesante. ¿Ahí estás Ya, bien? ¿Me sí, te escuchas? escucho, te escucho. Entonces, eso, si tú entonces ya logras comprender una dimensión más grande del amor universal, entonces el entorno se va a encargar de mostrar que cada vez hay que ir integrando percepciones más profundas que uno ahorita no puede comprender. Entonces, si uno está pidiendo asistencia, como de ayúdame a comprender, entonces el entorno se encarga de irlo a uno empujando en esa incomodidad para que Ujú. uno logre atravesarla y encontrar que más allá hay una forma de resolverlo. Entonces, cada vez la intensidad se va a tornar más fuerte y eso es, es la labor que hay por hacer, ¿sí? Todo es trabajo, entonces nada es como listo, lo lograste, ¿no? Si lograste algo, el entorno se va a encargar de mostrarte que existe aún una dimensión más amplia que todavía no comprendes si estás en el camino de ir integrando. Entonces, en ese sentido es no idealizar, comprender que viene, pues vienen pruebas todo el tiempo y que las herramientas que tenemos nos sostienen nuevamente, las tecnologías que tenemos nos sostienen para poder desde ahí navegar todo este camino de crecimiento para generar esa nueva humanidad. Entonces la nueva humanidad es un camino largo, no es como que ya, listo, se dio. Sí, entonces lo que dice aquí mi querida Claro. amiga Alegrías, eso que dices de estar en el centro, es eso. El centro de cada persona es su bastón, con qué es que se sostiene cada persona, de acuerdo a qué creencias, qué consejo, ¿no? que ha recibido. Y desde ahí entonces genera su propia acción para abrir camino Ujú. hacia eso que quiere realmente resolver en su camino. Eso quería Ah, decir. me encanta. Bueno, ha estado muy interesante, muy nutrida toda esta información. Te agradezco mucho de verdad por la disposición, por el tiempo, lo interesante de tu perspectiva desde la astrología. A mí me encanta, por eso estás invitado y por eso eres el astrólogo de la casa. Entonces, hablando precisamente de esto, nosotros queremos dejar contarles que para las sesiones aquí con Erandi tenemos un descuento para los que se acerquen, ya sea en nuestro perfil o en el perfil de él con el numeral. Numeral Yo Soy Tribu Gaia. Él hace cartas natal. Cuéntanos un poquito como cuáles serían los productos que tú haces y el valor. Eso. Dale. Bueno, sí, entonces pues aquí estamos hablando de una sociedad bonita que estamos ejerciendo con la Casa Gaia, Mm, ayudándonos en este propósito, ¿no? De servir. Entonces, por medio de estar ahí tejidos con esta bella familia,
podemos acceder a ese descuento, un descuento significativo, pues que lo podemos estar hablando por interno, pero aquí en la generalidad yo lo pongo en que el aporte que se me hace es realmente un acuerdo hablado desde ese servicio, desde el poder servir. Y el servicio está en que todos nos ayudemos en esta forma de trabajo, que es una labor también. Y los servicios que yo ofrezco, pues son eso, leer la carta astral, que ese es súper fundamental. Ujú, Sin eso, lo demás no es tan claro. Pero también acompaño procesos de sinastría, que es el contraste de dos cartas, la relación entre dos seres o dos formas de energía, que puede ser también un proyecto o bueno. La revolución solar también la hago, que es la que ya comentamos, que es como el ritual de cumpleaños para generar ese camino hacia el nuevo ciclo. ujú. Y también consultamos los tránsitos. La persona puede consultar tránsitos, en qué está su vida ahorita, aunque yo sí les digo que para eso es necesario saber su carta astral primero. Eso es los servicios. Entonces, ahorita que estamos cerca a este día de San Valentín, como que en el colectivo está como esa, bueno, ese imaginario acerca de esa fecha que habla de esa unión, de ese acuerdo con el otro. Estamos también haciendo un descuento para leer cartas de pareja, las personas que estén ahí con ese uranazo y ese plutanazo, resignificando los votos de pareja o estén en esas crisis. Aquí estamos para servirlos, acompañarlos. Y bueno, solo es que hagan esta labor que nos pide Nani acerca de ese numeral para saber quién está interesado. Y en esos mensajes por inbox podemos seguir hablando Ya tú para ver haces qué podemos el ayudar. contacto. ¿Sí? Maravilloso. Mira, ahora que tú estabas haciendo la relación del servicio y el dinero, yo quiero agregar algo porque pues esto ha sido todo un aprendizaje también para mí en sanar esa relación del servicio y del dinero y la espiritualidad, y, ¿sabes? Ujú, Porque, claro, por lo menos eso quiero hacerlo, es que se sienta un gana-gana, que nosotros nos estamos aliando, claro, porque compartimos un poco el propósito de base, que es caminar hacia el autoconocimiento, hacia el bienestar, porque tú estás en lo que amas, porque a Gaia le encanta aliarse con personas que están en el mismo propósito nuestro, y es que tienen herramientas dentro de su ser, las usan, las han vivido, las han solucionado, y aparte aman el tema, porque yo sé que ujú, esa combinación es muy hermosa y muy ganadora para quien llegue vibracionalmente a ti, ¿sí? Y sé que esa persona que llegue se va a sentir enriquecida, va a salir como, wow, tengo herramientas para esto que pueda sucederme en el día a día, ¿sí? En las vicisitudes de la vida, tengo herramientas, me voy a conocer. Y eso tiene una retribución energética. El dinero nunca ha sido la única forma, hay muchas, pero esa es una para que la persona pueda estar en la Matrix que estamos viviendo, o sea, en la 3D, donde también tiene que comer, donde tiene un disfrute, donde es un ser humano. Y entonces es un gana-gana, ¿no? Es un intercambio energético muy bonito, y qué rico que podamos entonces adicional generar ese beneficio del descuento, claro, para que se sienta un poquito más la conexión como posible, para hacerla posible, atractiva. Entonces, muchas gracias de verdad por tu tiempo. No, Amé este live, por mí yo me quedaría hablando horas, pero yo estoy hablando horas de este tema. A todos los que estuvieron conectados, los que se conecten después. Un abrazo, gracias por ser parte de esta tribu. Y bueno, que sigamos en este camino de la autoobservación y autoconocimiento. Un así sea. abrazo, un Muchas abrazo. gracias, Nani. Chao. Y bueno, para Bueno, cerrar, ya, recordar sí, que todo esto que está resonando con nuestra alma nos está preparando para protagonizar, ser los ancestros de la nueva humanidad. Esta palabra la coge de una amiga astróloga que lo nombró hoy en esta luna nueva en Acuario, que está sembrando eso.
somos los ancestros de la nueva humanidad. Es decir, que en nosotros está la responsabilidad de sostener una palabra de consejo que nos ligue al orden natural y nos mantenga en la resonancia natural. Entonces, estos espacios son muy importantes. Agradezco mucho las iniciativas de este tipo y augurando que todo esto, estas intenciones generen toda la abundancia posible, que se vistan de oro, un oro espiritual, un oro puro fino, para que esto realmente se replique en servicio, en bienestar para todos. Entonces, Nani, muchas gracias, un abrazo y ahí estoy en Espérame un contacto. segundito que nos están preguntando ahí. Cielo interno astro. Tú le das clic aquí arribita a tu pantalla y te salen los dos Instagram de quienes estamos dando el live. Ah, Y el nuestro ajá, es Gaia.volviendo a casa. así es, ahí está, sí. Somos un espacio para los que estén aquí, que sean de tu comunidad, somos un espacio diseñado para esto mismo que les estaba diciendo, entregar herramientas para que cada quien se haga responsable, porque yo estaba diciendo para que se empoderen, para que cada quien se haga responsable de su propio proceso y de vivir un poquito en disfrute más y más plena esta vida. Entonces, un abrazo, de verdad, gracias por tus palabras A ti. justas, me enriquecen un montón todo el tiempo. Saludos a Maite por ahí que la vi. Un abrazo, un beso. Chao, Bueno, chao. Nani, gracias, adiós. Adiós.